Cristina quedó en libertad el 9 de diciembre de 2015 en una plaza de Mayo que no olvidaremos nunca más. Fue probablemente el último día del último salario mínimo vital y móvil más grande de Latinoamérica, el último día de las notebooks para los estudiantes, el último día de las jubilaciones que eran dignas, que tenían una actualización permanente de manera anual, semestral. También el último día de los medicamentos gratuitos, del calendario de 19 vacunas, del 80% del empleo registrado a través de las pymes, de los miles de científicos repatriados y vueltos a nuestro país para trabajar por el país, para el país, por el pueblo, por nuestra bandera. Y fue el día también en el que advertimos que asomaban nubarrones en lo inminente. Sabíamos que comenzaba una gran persecución contra la líder del movimiento peronista, que junto a su esposo, el presidente argentino Néstor Carlos Kirchner, le hicieron honor al peronismo fundando el kirchnerismo. Cristina quedó en libertad ese día, pero también quedó en libertad cuando nos dijo que no venían por ella, que venían por nosotros, que venían por nuestros salarios, por nuestros derechos conquistados. Con cada decisión política iba liberándose un poquito más, iba cumpliendo un poco más. Lealtad tras lealtad, con y para el pueblo. Por supuesto que quedó en libertad en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, siendo presidenta, cuando nos dijo que dejaba un país fácil para la gente y difícil para los dirigentes. Nadie nos dijo eso, nunca. Siempre la experiencia peronista, por supuesto, es el carril de la historia donde el pueblo se sintió contenido, en hechos y en verdad protegido, cubierto, acompañado y recuperando derechos. Pero una presidenta que enfrente al poder, que realmente toque intereses, recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, aguas, aerolíneas argentinas, formar parte de un movimiento que comenzó, de un proyecto que comenzó con la llegada de Néstor a la presidencia y que potenció Cristina Fernández. Proyecto profundo, un proyecto cultural, no solo político, cultural, social y económico. También quedó en libertad cuando dijo: creo en un país desendeudado,
como proyecto para poder, o plataforma, para poder construir un país más justo para todos nosotros. También quedó en libertad Cristina cuando en el Senado de la Nación, por alguna razón, y no la necesita, tuvo que decir que aunque la parta un rayo en el lugar donde estaba sentada, así la partiera un rayo en ese mismo instante, había algunos que estaban por allí que jamás serían presidentes. Cristina quedó en libertad por haber cumplido con el pacto que iniciaron junto a Néstor en toda la serie de conquistas que ya hemos dicho en muchísimas oportunidades y que seguiremos recordando y que no se deben a la nostalgia ni a la locura boba del fanatismo que tanto le gusta repetir a aquellos que, aún sentados en la rama de todos los beneficios que obtuvieron durante esos años, bueno, les queda piola tirar piedras hacia acá. Cristina está en libertad y presos están los que vendieron su alma, los que usan los resortes del Estado para olvidarse del pueblo, para usarlo a sus fines y para enriquecerse. En definitiva, aquello de lo que acusa el poder, o la derecha, o el antiperonista, es exactamente lo que hace. Buscan, seguramente con mucha expertise, la forma en la que van dejando zanahorias, como decía ayer un querido entrevistado, en el camino. ¿De qué la acusan a Cristina? De cuestiones que ni siquiera ellos hacen. ¿Ustedes se imaginan a Macri o a, no sé, cuánto, no sé, ni sé los nombres de los multimillonarios que tenemos en la Argentina? Debería tener una listita acá, porque se nos olvida, y a ustedes también se lo recomiendo. Deberíamos tener una lista guardada pegada en la heladera de los grandes ricachones que se están beneficiando con este gobierno. ¿Ustedes se los imaginan escondiendo dinero en bóvedas bajo tierra? ¿Se los imaginan haciendo eso? ¿Se los imaginan escribiendo cuadernos? ¿O no? Esa actitud, esa estrategia, evidentemente, que eligieron para la persecución a Cristina Fernández y a dirigentes del kirchnerismo, ha sido volcar en el pueblo disparadores a partir de símbolos que reconocen. Ellos la mueven con, Ronnie después nos explicará, hay formas de mover guita de los multimillonarios que no son esas. No es la rosadita, no es contando plata. Vos querés mover plata, lo movés de otra manera. Pero sí tienen razón cuando eligen el camino de darle los símbolos que la gente entiende y con la que se puede llenar de bronca mucho antes. Cristina iba ganando la libertad con cada año de gobierno. Estos grupos de odio, poderosos, con intereses contrapuestos, iban construyendo ese camino del odio. Iban planificando y ejecutando cada una de estas piezas que llenaron de odio a muchísimos argentinos que deberían querer, apreciar y ser agradecidos con Cristina. Pero creen que
No, que creen en esos relatos. Creen en Otesur, creen en las bóvedas bajo tierra, en las islas Seychelles, cuando nada de eso existió jamás. El país vivió un tiempo maravilloso. Sí, nos viene a la cabeza Sui Generis. Claro. Y fue con Cristina. Fue con Néstor y fue con Cristina. Néstor quedó en libertad. Cristina quedó en libertad. El peronismo quedó en libertad, por fin. No encerrado, no en prisión, bajo un peronismo entreguista, como fue el de Carlos Saúl Menem. Qué prisión la del peronismo, ¿eh? Qué sapo. También el peronismo quedó en libertad. Con Cristina, que sigue acumulando días de encierro en San José 1111. Pronto será su cumpleaños. No solamente no tenemos que olvidar esta injusticia, sino hacer tronar el escarmiento. Liberar a Cristina. Quedó en libertad, pero quedó en libertad para la historia, para las próximas generaciones, que conozcan la obra y la historia de este matrimonio del sur, aún perdiendo a su compañero de vida y político. Siguió profundizando los cambios, abrazando las promesas de seguramente años de su juventud, donde soñaron que podía ser posible lograr eso si alguna puerta de la historia se abría, y se abrió, y lo hicieron, y lo concretaron. Claro que hubieran querido hacer muchísimo más. Cuando Cristina decía vamos por todo, hablándole a la militancia, le decía vamos por más conquistas, vamos por más derechos, vamos por más felicidad del pueblo argentino. Por eso sostengo que Cristina quedó en libertad.